en el Congreso de la Nación. Tenemos en línea al diputado nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Santa Fe, es presidente además del Frente Renovador, fue exministro de Transporte. Estoy hablando de alguien que ya conocen, de Diego Giuliano. Giuliano, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fernando? Siempre un gusto hablar con ustedes. Igual. Bueno, a ver, se le empieza a generar una situación difícil al gobierno, me da la impresión, a partir de que este artículo que está vinculado al cobro del salario y las enfermedades, le ha hecho tambalear todo, me da la impresión, por lo menos desde la opinión pública. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda que ese es un artículo que es gravemente inconstitucional para empezar a conversar, y hay otros artículos y hay otras cuestiones que la ley, el proyecto que tiene media sanción del Senado tiene, que yo no sé si la leyeron o si lo hicieron muy rápido o si hubo alguna cuestión que diluyó el debate de tal manera de que, por ejemplo, el FAL, lo que se llama FAL, ¿no? El Fondo de Asistencia Laboral, es gravísimo como está configurado. La cuestión que vos planteabas de la licencia por enfermedad, ¿no? Este tema de que si uno tiene un accidente, como utilizando la frase del ministro, ¿no? El ministro de Destrucción del Estado, que es el ministro Sturzenegger, que plantea esto, ¿no? Si estás jugando al fútbol o si vas en bicicleta y no estás yendo a tu trabajo, vas a tener la mitad en este caso, del sostenimiento de la previsión social, de la seguridad social. Eso es tremendo, porque imagínate que cambia tu plan de vida. Un trabajador que alquila, que tiene hijos, que va a la escuela, que van a la escuela los chicos, es decir, tiene gastos que son inflexibles, y el hecho de reducirte a la mitad tu salario es grave. No solamente que eso es revisable por la justicia, sino que además vienen daños y perjuicios. De esto que pretenden, que es bajar la litigiosidad, esta reforma laboral, si llega a salir como salió del Senado, evidentemente es una fábrica de juicios, porque el tema del abaratamiento, ¿no? Que es el concepto central de la reforma, abaratar los despidos. En la Argentina el problema es la economía, y como la economía está resentida, con un consumo reducido, en todas las variables para abajo, por supuesto que hay despido contenido. Si tenemos los containers que llegan ya en el caso de los puertos que uno conoce, me pasa en el puerto de Rosario, Fernando, los containers en el puerto de Rosario llegan a la avenida ya. Imagínate, eso es trabajo extranjero, y yo no tengo nada contra el trabajo extranjero, pero primero está el trabajo argentino. Sí, claro. Quiero decir, eso reduce productividad, y en el medio una reforma laboral con estas puntas, ¿no? Creo que esto necesariamente tiene que ser revisado por la Cámara de Diputados, volverá al Senado, ojalá que se logren los números. ¿Está la posibilidad de que se logren los números para ser rechazada en diputados? Yo creo que ratificar, por ejemplo, la licencia del 50%. Sí. Ratificar, por ejemplo, el FAL. Fíjate, el FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Lamentablemente, FAL es una palabra que recuerda otros tiempos. Pero acá es el Fondo de Asistencia Laboral. Esto es un revival de las AFJP. Esto, claro, para Caputo es la esencia, ¿no? Un enorme fondo de naturaleza privada, sin respaldo del Estado, que va a juntar en 5 años entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que es hoy la proyección. Imagínate eso sometido a las reglas del mercado financiero. Cuando el empleador, que no tiene extinguida la obligación, porque lo que dice la reforma es que no hay extinción de la obligación. Si el FAL desaparece, si al FAL lo timbean, como ya es habitual, lamentablemente en algunos actores argentinos, bueno, si eso sucede, el empleador no solamente que aportó al FAL, sino que tiene que hacerse cargo igual de la indemnización. Claro. Entonces, todo esto es gravemente, no solamente para el trabajador, yo estoy buscando los datos que convenzan también algunas centrales empresariales de revisar esta cuestión. Lo del Fondo de Asistencia Laboral es clarísimo. Primero, detrae recursos del sistema jubilatorio. Imagínate, ya bastante problemas tiene el sistema jubilatorio como para agregarle
quitarle, en este caso es quitarle, agregarle problemas, pero quitarle fondos. 1% o 2.5, hasta 3% le pueden sacar al CIPA, al Sistema Previsional Argentino. Sí, claro. Y se lo sacan y se crea ese fondo, ¿no? Que en realidad va a la sociedad de bolsa, es una sociedad de bolsa, no extingue la obligación de pagar la indemnización, es una capitalización obligatoria, es de gestión privada, un fondo de inversión financiera. Claro. Acuérdense a las FJP cuando Sí, las sí, agarró sí, el tequila, las agarró la crisis rusa, la misma crisis argentina, se desapareció completamente el fondo, y esto es lo que puede suceder en una volatilidad como la que este gobierno necesariamente proyecta, cuando lo que está haciendo es arruinando la economía. Uh-huh. Clarísima la postura sobre la reforma laboral. Bien, otra de las votaciones que se dieron en la reforma fue la reforma penal juvenil, que ahora va a pasar al Senado, que ya tuvo media sanción. ¿Cuál fue su posición? La posición del Frente Renovador fue acompañar, ¿no? La posición del Frente Renovador fue plantear primero la posición histórica, ¿no? Que sí, eso es cierto. Sí. Venía con un proyecto que ya había sido suscrito por Sergio Massa, por otros legisladores del Frente Renovador en su momento, en el 2015, que era la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero con una ventana que construía un régimen penal juvenil. Por eso nosotros votamos en general en contra del proyecto del gobierno, porque esto no es la baja, esto es solamente abandonar al joven. Nuestro planteo ha sido así. Nosotros sí estábamos de acuerdo, y estamos de acuerdo con la baja de la edad en la medida en que se construya un régimen penal juvenil. ¿Qué quiere decir? Quiere decir fiscales juveniles, defensores juveniles, jueces del sistema juvenil e instituciones de restricción de la libertad. Porque estamos convencidos de que un menor que comete delitos gravísimos, si usted lo devuelve a su casa, si es que tiene, porque hay sectores muy vulnerables, sí. O si usted lo devuelve al mismo barrio, en verdad, en algunos casos, y yo tengo ejemplos en Rosario, eso es pena de muerte, porque tarde o temprano ese menor termina con un circuito de delito mucho mayor, o, como ha pasado, los mismos que lo contratan, porque se hacen de menores algunas organizaciones criminales, si tiene mucho volumen en la opinión pública el hecho, lo terminan asesinando. Entonces nosotros decimos, tiene que haber un régimen penal juvenil, tiene que haber una inversión del Estado en instituciones que permitan la revinculación, devolverlo a la sociedad sin ningún tipo de atención, que es lo que se votó en la Cámara de Diputados, porque en verdad el proyecto es ese, no hay recursos suficientes. Imagínense que los recursos que plantea son simbólicos. Los recursos totales para todo el sistema alcanzan para hacer un centro de atención de menores. Sí, el otro día el diputado Castañeto me pasaba el dato que con los recursos se podían construir cárceles de 300 metros cuadrados, o sea, no existe eso. Es imposible tratar tan livianamente un tema tan profundo, tan de hace años. Uh-huh. Entonces, la baja se puede justificar porque hoy es distinta la realidad, es distinta la violencia, es distinto la magnitud de los delitos que se cometen, porque igual es mínima, yo por supuesto le respeto su opinión, y me parece bien que se haya votado en contra, porque me parece que es coherente. Si ustedes siempre han querido bajar la edad de punibilidad, pero sin embargo no está dada la estructura para sostenerla, en este caso que voten en contra, la verdad que me parece destacable. Ahora, los datos tampoco indican que haya una necesidad imperiosa de bajar la edad. Bueno, hay un debate que tiene que ver interdisciplinario, yo diría, sobre este tema. Uh-huh. Y lo único que no se puede hacer en esto es abandonar al joven, a la joven, abandonar al menor. Eso está claro, sí. Y entonces, cuando estamos hablando de la imputabilidad, estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de revinculación, y estamos hablando también de algo que el Frente Renovador, en este caso Sergio Massa, hace muchos años que ha planteado, que es el tema de la ley de víctimas. Hemos sido pioneros en la ley de víctimas. Entonces es una perspectiva más global, no es solamente desde un lugar analizar las cosas. Y luego
Bueno, fundamentalmente la inversión pública. Sin inversión pública, sin Estado, es pena de muerte para los jóvenes que cometen delitos o que tienen gravísimos delitos en sus prontuarios. Bien. Con lo cual nosotros venimos por eso, ¿no? Un régimen penal juvenil, una tensión, una restricción de la libertad cuando eso se transforma en algo peligroso para el propio menor y también para la sociedad. Claro. Por los ejemplos que yo te daba, Fernando. Sí. Creo que esto ha sido muy livianamente tratado, violando incluso los tratados internacionales que la Argentina suscribió, como el derecho del niño, niñas y adolescentes, en donde hay un principio de régimen penal diferenciado. No puede haber un mismo régimen penal para adultos que para jóvenes. Clarísimo. Todo eso está vulnerado en este proyecto que finalmente alcanzó la media sanción y que ojalá sea revisado por la Cámara de Senado. Diego Giuliano, muchísimas gracias por la claridad y la predisposición de siempre. Y por favor, paren la ley laboral. Pagan lo posible por pararla. Vamos a hacer todo lo necesario, sobre todo argumentando, ¿no? Hay que explicar las cosas. Lo del FAL, hay que explicar lo del Fondo de Asistencia Laboral, que muchos empresarios dicen, me libero, ya no pago más indemnizaciones. En realidad está generando, es una bomba de tiempo lo que quieren hacer, propia del mundo financiero y afectado por la volatilidad de un mundo que está complicado en todo sentido. Fíjate que la FJP, además de la crisis argentina, las afectó la crisis brasilera, el tequila, el caipirinha, el Lehman Brothers en el 2008, todo eso destrozó el sistema. Bueno, esto puede suceder lo mismo con un gravísimo perjuicio para trabajadores y para los empresarios, que también tienen que interpretarlo. Exacto. Giuliano, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Saludos, Fernando, a ustedes, a la audiencia. Diputado nacional de Unión por la Patria, la provincia de Santa Fe, pero es presidente del Frente Renovador. Bueno, hablando sobre